Voy a pedir, por favor, abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 9. Libro de Génesis, capítulo 9. El sermón va a estar basado en los versículos 1 al 7. A partir del capítulo 9, todo el capítulo 9, el tema de Moisés es hablarnos de los nuevos comienzos que trae Dios después de haber destruido al mundo bajo las aguas del diluvio. Los versículos 1 al 7 se va a concentrar en una enseñanza particular y es acerca de la santidad de la vida. Eso es el tema que nosotros aprenderemos el día de hoy. Voy a leerles solamente el versículo 6 para exponer el sermón. Dice el versículo 6: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Oremos. Señor, muchas gracias por tu bondad y misericordia de que nos podemos reunir para ofrecerte un culto a tu nombre. Queremos pedir, Señor, que por favor el Espíritu Santo use mi vida para traer gloria a tu nombre a través del sermón. Y que seas glorificado, Señor, Cristo exaltado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Después de la tormenta viene la calma. Es el contexto de nuestro pasaje de los versículos del día de hoy. Nosotros vimos la semana pasada que en el capítulo 8, Moisés nos ha relatado la recreación del mundo que Dios había destruido con el diluvio, que se mencionó en el capítulo 7. También vimos la semana pasada que el capítulo 8 está estructurado exactamente como en el capítulo 1 de Génesis, en los días de la creación. Los pasos a paso que dio Dios después del diluvio se asemejan totalmente al capítulo 1 y entonces Dios está recreando lo que había decreado. Esos fueron los términos que usamos la semana pasada. Entonces, Moisés, al trazar estos paralelos con la historia de la creación del capítulo 1, nos está mostrando claramente que Dios está trayendo un nuevo comienzo. En este caso, a través de Noé y de todas las criaturas que estaban con él en el arca. Ahora Noé va a caminar en un nuevo mundo. Noé es la cabeza de la humanidad, de una nueva humanidad. Vemos a Dios confirmando a Noé como un segundo o como un nuevo Adán, como cabeza de la nueva humanidad. Y lo más importante, por lo menos por hoy, que vamos a ver, es que Dios quiere que ahora la nueva humanidad entienda cuál es la santidad de la vida. Y eso va a ser lo que vamos a aprender hoy, la santidad de la vida. Lo vamos a ver en dos puntos. Primero, Dios le repite la comisión a Noé, esa comisión que Dios le dio al principio a Adán. Y en segundo lugar, veremos el mandamiento que le fue añadido para que cumpliera esa comisión. Dos puntos. Vamos a ver el primer punto, la repetición de la comisión que Dios le había dado a Adán. Eso lo vemos en los versículos 1 al 3. Dice la Biblia: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, plantas verdes, os lo he dado todo. Las primeras palabras, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, son exactamente las que Dios le dio a Adán en el principio. Noé ahora, como este representante, debe llevar a cabo ese mandamiento que Dios había dado al principio de multiplicarse y llenar la tierra. Ahora, el objetivo de Dios no es simplemente repoblar la tierra. Detrás de esa comisión está el interés de Dios de no dejar caer en tierra su promesa, la que en el capítulo 3, versículo 15, le dijo a Eva
que a través de su simiente Él traería al Redentor del mundo. Así que lo que está haciendo Dios es estableciendo las bases para que venga el Redentor, el Señor Jesús. Recordemos, que Dios le había dado la comisión original a Adán. A Adán debía expandir el Edén, recuerden, el santuario de Dios. Al expandir el santuario de Dios, Adán convertiría a toda la tierra en un santuario para Dios. Nosotros vimos que Adán fracasa en ese propósito. Noé, con sus hijos, no puede cumplir este propósito. ¿Por qué? Porque el pecado entró en el mundo. Antes, para que toda la tierra sea el santuario de Dios, el pecado debe ser eliminado. Eso es imposible que lo hagan Noé o sus hijos, porque ellos también son pecadores. Debe eliminarse el pecado de la tierra para que pueda ser la tierra el santuario de Dios. Eso lo va a lograr el Señor Jesucristo. Sin embargo, la comisión original tiene este planteamiento para Noé. Debe repoblarse la tierra otra vez. El postrer Adán será quien traiga toda la tierra o convertirá la tierra en el templo de Dios. Dios entonces quiere preservar la humanidad y a la creación hasta que llegue el Mesías prometido. Eso por lo menos es lo que está expectante desde esta narración. Ahora, Dios le otorga dos ayudas a Noé para que cumpla por lo menos la comisión de multiplicarse y de llenar la tierra. ¿Cuáles son esas dos ayudas? En primer lugar, le pone temor a los animales, que los animales le tengan temor a los humanos. Y en segundo lugar, le cambia la dieta para que él esté preparado para lo que va a hacer. El temor a los hombres que tendrían los animales. Eso lo vemos en el versículo 2, la primera ayuda para cumplir la comisión. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Nuevamente, hay eco de las palabras de Dios a Adán en Génesis 1:28. Dice así: los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En el capítulo 2, Adán comienza a cumplir esta vocación. Y de hecho dice la Biblia que todos los animales venían y él les puso su nombre, lo que es una forma de ejercer autoridad sobre alguien. A Noé le corresponde hacer algo parecido, pero hay pecado. Ya la creación no se sujeta armoniosamente al hombre, más bien se resiste. ¿Cómo va a hacer ahora Noé con sus hijos para cumplir con la comisión que Dios les está dando? El versículo 2 nos dice que Dios ahora pone temor a los hombres en los animales. Dios puso ese temor, hermanos, y por eso naturalmente los animales, aún los más salvajes y feroces, se alejan de los seres humanos, no se acercan. Es verdad que a veces vemos muchos documentales y de todo esto acerca de cómo se comportan algunos animales salvajes y cómo pueden comerse a un hombre sin ningún tipo de esfuerzo, pero eso es cuando los hombres se adentran al hábitat natural de los animales salvajes. Esta semana, por cierto, vi un documental donde se consiguió en un lago muy profundo a la serpiente, a la anaconda más grande que haya existido. Realmente en la grabación es un monstruo gigantesco, pero lo que da más, la ironía del hecho es que el hombre, el buzo, está tratando de acercarse y la serpiente se aleja de él. Yo dije, si la serpiente en eso se voltea y se lo quiere comer, bueno, nadie salva a ese pobre buzo porque es un monstruo gigantesco. Pero ese es entonces lo general que vamos a ver. Los animales, aún los más salvajes, se alejan de los hombres, no se acercan. Hay excepciones cuando esto no se cumple, pero eso no es lo general. Esa a veces es una excepción de la regla. La regla es que los animales por lo general se alejan. Eso lo puso Dios para que el hombre pudiera cumplir la comisión de ¿qué? De multiplicarse y de llenar la tierra. Recuerden que para este momento solo existen 8 seres humanos y los demás son animales. Eso en primer lugar.
segunda ayuda que Dios le da a Noé y a sus hijos para que puedan cumplir con esta comisión es que ahora su dieta sería distinta. Versículo 3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Ahora, dice Dios, el hombre puede comer, hermanos, proteína animal. Él ahora necesitaba, para cumplir la comisión, estar bien nutrido. Dios le dio a la humanidad la carne de los animales para su bien, para su beneficio. La proteína animal es beneficiosa para el ser humano. Note eso, que es todo lo contrario al paganismo ambientalista que tanto se promueve hoy. Yo no sé usted, pero a mí me ha tocado, en eso del experimento, de probar algo distinto, comer croquetas o carnes de hamburguesa, pero no es de carne, sino de lentejas. Prefiero la carne. O carne de soya. O, eso es carne mechada, pero es con concha de plátano. La necesidad puede hacer que a uno lo lleve a tener que probar eso. Pero si es posible, dame carne. Señor, comeré carne de res. Hermanos, este es Dios diciendo que es lo bueno para el hombre. Y está diciendo que la proteína animal es para su bien. Note este artículo que fue publicado en mayo del 2023 por Nicolás Tobar Bacle. Él es profesor asistente de la Unidad de Nutrición Básica de la Universidad de Chile. Estos paganos ambientalistas, miren lo que dice. La situación medioambiental a nivel global derivada del cambio climático nos ha llevado inevitablemente a la necesidad de repensar nuestra forma de relacionarnos con el entorno y a racionalizar de cómo la actividad humana participa del acelerado calentamiento global que sufre nuestro planeta. Eso obviamente ha sido desmentido por los mejores científicos, no existe nada como ningún calentamiento global. Esta gente, si hay frío se queja y si hay calor también se queja. Entonces, pero eso es falso. Pero a través de esta publicidad, esta propaganda, sugieren esto. Adicionalmente, escuche, el sostenido aumento de la población mundial ha significado que la seguridad alimentaria se convierta en un desafío gigantesco. Estos paganos ambientalistas cuestionan el sostenido aumento de la población mundial. La Biblia dice que Dios le mandó al hombre, multiplíquense y llenen la tierra. Luego, como una sugerencia para solucionar esta problemática, ellos dicen algo así: los insectos pueden proporcionar ventajas ecológicas y económicas, ya que son un buen sustituto más barato de la costosa proteína animal. Ahora resulta, ¿verdad?, que a través de estos paganos, usted debería comer insectos en vez de proteína animal. No, gracias. Dios mandó que comiéramos carne. Y los mandamientos de Dios no son gravosos. Pero esta es la inteligencia del hombre, hermano. Pretendiendo sustituir la proteína animal por proteína de insectos. Pero aquí vemos la misericordia del Señor. Dios establece una orden, una comisión a Noé y a sus hijos, a la nueva humanidad, recuerden. Pero al mismo tiempo le da lo necesario para que él pueda cumplir lo que Dios le está mandando. Lo protegió de que los animales lo mataran y
le cambió la nutrición para que él ahora pudiera estar bien nutrido y ejercer el dominio sobre toda la tierra. Por supuesto, también dice que las legumbres, también son necesarias. También son necesarias. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestros días o para nosotros? ¿Cuál es el mensaje? Una aplicación para nosotros. Bueno, nuestro deber, así como era el de Noé y sus hijos, es estar agradecidos siempre al Señor porque Él nos da todo lo que sea necesario para que cumplamos nuestros deberes. Dios proveerá todo lo que es necesario para que usted cumpla con lo que Él le manda. Entonces hemos visto el primer punto, la comisión que Dios le ha dado. Veamos el segundo y último punto. El mandamiento añadido a la comisión. Eso lo vamos a ver desde el versículo 4 al 7. Dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Hermanos, hemos visto la primera comisión y cómo Dios le cambió la dieta al hombre. Dios, hermanos, le ha concedido al hombre tomar la vida de los animales. Sí, pero solo por una razón, para su mantenimiento, para comer, o cuando esté en peligro, por supuesto. El versículo 4 dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Es sin duda una frase un poco difícil de comprender. Los testigos sin Jehová utilizan ese versículo para argumentar que no se debe aceptar las transfusiones sanguíneas, pero el texto no está enseñando eso. Otros autores también piensan que Dios estaba prohibiendo usar la sangre para ritos paganos, ya que está poniendo las bases para hablar de la sangre como simbólica de la sangre de los animales para la expiación del pecado. Simbólica porque al final Cristo derramaría su sangre para limpiar los pecados de su pueblo. Pudiera ser también un entendimiento de esto. Pero la verdad es que Dios está enseñando aquí a la humanidad, recuerden que es la nueva humanidad, a tener reverencia por la vida. Dios le está enseñando a la humanidad que debe comprender la santidad de la vida. Los hombres no deben matar animales indiscriminadamente. Es decir, solo se podía matar animales para comer, para el mantenimiento, pero matar animales como los animales matan otros animales, para el hombre eso es pecado. El permiso para comer carne no permitía el salvajismo. Un teólogo alemán, von Rath, dice, aun cuando el hombre destaza y mata, él debe saber que está tocando algo que porque es vida, es en una manera especial la propiedad de Dios. Como un signo de esto, él debe tener sus manos lejos de la sangre. Hughes, otro comentarista, dice, los humanos no deben devorar animales como los animales se devoran unos a otros, mientras la sangre está en su carne. La razón de esto es el respeto por la vida, y más allá de eso es el respeto por el dador de la vida. Ignorar el regalo de la vida es una afrenta al dador de la vida. Entonces, hermanos, ¿qué nos quiere decir todo esto con estos versículos? Dios nos está enseñando que el hombre debe respetar la vida, aún la de los animales, porque solo Dios es el dador de la vida. Solo Dios la puede quitar también. Es como si Dios nos estuviera diciendo, todo ser viviente me pertenece. Yo soy su dueño. Por lo tanto, ustedes no pueden matar indiscriminadamente a los animales. Un ejemplo que la misma Biblia nos da de esto
Está ubicado en el primer libro de Samuel, capítulo 14. Primer libro de Samuel, capítulo 14, versículos 32 a 33. Dice de la siguiente forma, dice de la siguiente manera. Primer libro de Samuel, capítulo 14, versículos 32 y 33. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo, ¿el pueblo qué, hermanos? Peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Aquí, ¿de dónde sacan ese entendimiento de que era una prevaricación o haber pecado contra el Señor? Precisamente de lo que Dios había establecido en Génesis capítulo 9. El pueblo comenzó por el cansancio y no pensar bien a comerse a los animales allí, los degollaron y a comerse a devorárselos, como si ellos fueran otros animales, sin ningún respeto por la vida, sin ningún respeto por Dios. Tenemos entonces que para cumplir la comisión en el mundo nuevo, pero caído, Dios le concedió al hombre comer la proteína animal. Pero a causa del pecado, acuérdense que el pecado del capítulo 6, que fue para donde Dios juzga y arrasa con todo, el pecado había hecho que los hombres se volvieran violentos unos contra otros y también con la creación, con los animales. Dios ahora le está enseñando a Noé como cabeza de la nueva humanidad que debían tener respeto por la vida, en este caso hasta este momento, respeto por la vida animal. Amén. Eso es lo primero que debemos entender. Ahora, hermanos, si la nueva humanidad debía cuidar la creación, y eso de cuidarla era entender que la vida animal es sagrada, ahora imagínense, mucho más es sagrada la vida humana. Porque eso es lo que dice Dios en el versículo 5. Vamos a leer. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El versículo 5 nos está diciendo que la vida animal le pertenece. El versículo 4 nos dijo que la vida animal le pertenece a Dios y que los hombres deben respetarla. Solo pueden quitarla para su mantenimiento o comer. Pero ahora Dios aumenta o añade la importancia de la vida, en este caso de la vida humana. La vida humana es mucho más importante. Y nuevamente, aquí hay una gran diferencia contra el paganismo ambientalista. Para el pagano ambientalista, toda vida es igual. Es igual matar un perro que matar un hombre. Génesis capítulo 9, 4 y 5 y 6 nos dicen que eso es falso. No es igual. Y la razón está en el versículo 6, al final. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Hay solo una criatura en todo el universo que tiene esta estampa, hermano. Que tiene la estampa de imagen de Dios en la tierra. ¿Y cuál criatura es esa? El hombre. Esa es la razón por la que la vida del hombre es más importante que la vida animal. Quita a Dios de la ecuación y no tienes dignidad humana. La dignidad humana está basada en que Él es imagen de Dios. Notemos lo que dice el versículo 5 en su segunda parte cuando dice, de mano de todo animal la demandaré. Tanto valor es la vida humana, de mayor valor que la de los animales, siendo que ya explicamos que es importante la de los animales, que Dios estableció que si un animal mataba a un hombre, ese animal debía morir. Y eso lo confirma Dios mucho más adelante en la ley de Moisés, en Éxodo 21-28 dice, si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado
y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Se nos ha dicho que el hombre puede comer la carne del animal, pero si ese animal mata al ser humano, el animal debe morir. Y es tan maldito ese animal que ni siquiera se puede comer la carne de ese animal. Dios lo prohíbe. Por haber quitado la vida al hombre. Pero no solamente Dios se queda en eso con respecto al trato sobre un animal que mate a un hombre. El Señor viene y habla de hombres que maten a hombres. En el mismo versículo 5 y 6 dice: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Note esa frase, de mano del varón su hermano. Moisés está haciendo eco claramente de Génesis capítulo 4. En Génesis capítulo 4 se nos narra cuando Caín mató a su hermano Abel. Dios está diciendo que cuando un hombre mata a otro hombre, o una mujer mata a un hombre o mujer, esa persona está cometiendo el pecado de Caín. Ese hombre o esa mujer es un cainita. Recuerden que el trasfondo de la narrativa es las dos simientes, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. En la simiente de la serpiente está Caín y sus hijos, y en la simiente de la mujer, Set y sus hijos. Dios está diciendo que aquí tenemos una característica de quienes son los hijos de serpiente, de Satanás, los cainitas, aquellos que tienen el mismo espíritu de Lamec, que ofreció por un golpecito, yo mato a quien me golpee. Y entonces, por esos pecados, de esa violencia, Dios culpó a la humanidad en Génesis 6 y llevaron el juicio de Dios. Dios los destruyó. Esa es toda la narrativa. Entonces, Dios está diciendo que el hombre no puede asesinar porque eso es como matar a su hermano, como Caín mató a Abel. De este establecimiento que Dios ha puesto, solo hay una salvedad, o hay varias salvedades, perdón. Número 1, no se inculpa de pecado cuando hay defensa propia. La Biblia no inculpa de pecado de asesinato a aquel hombre que en defensa propia propinó un golpe de más o lo que hizo y le quitó la vida al otro hombre. Ese hombre no está siendo inculpado de pecado. Proteger mi vida o la vida de mi esposa o la de mis hijos o la de otro ser humano que está amenazado por un asesino es legítimo delante de Dios, aunque no sea legítimo delante de algunas leyes humanas. También la Biblia enseña delante de Dios que es legítimo la protección de la propiedad privada, donde se pone un ejemplo en la ley de Levítico: si un hombre entraba a la casa, a la propiedad privada de otro, y por defensa propia el hombre hacía algo y aquel ladrón perdía la vida, no se inculpaba de pecado. Y también la Biblia enseña que en guerras justas no se inculpa de pecado. ¿Hay guerras justas? Sí las hay. Un ejemplo. Retrotráigase a 1930, cuando aquel alemán le dio por conquistar el mundo. Tuvo un deseo: yo quiero ser el dueño del mundo. Estoy hablando de Hitler. Y entonces, ¿qué hizo él? Agarró sus tropas y comenzó a invadir los países de Europa. ¿Cómo debían responder los países de Europa? Oye, Hitler, pero ¿por qué no vamos a conversar? ¿Verdad? Tú no puedes venir aquí a imponer tu loca ideología. ¿Cómo le respondes al que viene con un tanque contra ti? Entonces, estos países tenían que defenderse con armas. Eso es una guerra justa, es declarar la guerra de una forma justa. ¿Me expliqué? Entonces, esas salvedades no inculpa el pecado del cual Dios está estableciendo aquí en Génesis 9, 4 al 6. Dios
está hablando aquí del asesinato por ira. Las personas en arranque de rabia le quitan la vida a otro. O el asesinato por premeditación y alevosía. Eso está prohibido. Ese hombre debe morir. De aquí incluso, hermanos, surge el principio de la pena de muerte. Noten que estos principios Dios se les está dando a Noé, y he estado repitiendo, Noé es el representante de la nueva humanidad, no es a Israel. Israel todavía no existe. Muchos libros, muchos capítulos después, muchos años después, será creada la nación de Israel. Pero aquí Dios está poniendo los principios por el cual se debe mover toda la humanidad. Dios ha dado este principio a la autoridad civil, precisamente para que ésta proteja a las sociedades de los asesinos. Solamente es, hermanos, la secularización de la sociedad, que eso significa que es alejarse de los principios de Dios para establecer los humanos, donde hoy hay países que prohíben la pena de muerte. Eso es solamente una evidencia del alejamiento que tienen los hombres de Dios. Pero no es lo que Dios dice. La autoridad civil, al Dios le ha concedido la pena de muerte. No es permitida la venganza personal, sino el debido proceso. Incluso más adelante, cuando Israel está formada como nación, Dios le dio las ciudades de refugio para que se garantizara el debido proceso cuando a alguien se le acusaba de asesinato y no lo había hecho. Pero aquí Dios ha entonces asignado a la autoridad civil para que ejerza la pena de muerte. Romanos capítulo 13, versículo 3 al 4, el apóstol Pablo lo confirma. Dice, versículos 3 al 4, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino a quién, el malo. Ese bien es según Dios, no según las leyes que se inventen los hombres. Las leyes según Dios, el bien según Dios y el malo según Dios. ¿Qué tiene que hacer el magistrado puesto por Dios en cuanto a eso? Infundir temor. Y hermano, se infunde temor conversando. Se infunde temor, ¿cómo? Versículo 4. Versículo 3. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, ¿qué dice? Teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y aquí lo malo, definido en términos bíblicos, es que si un hombre le quita injustificadamente la vida a otro, el órgano de Dios que utiliza para traer justicia es la autoridad civil y que le quite la vida al asesino. También lo enseña Eclesiastés 8:11. Por cuanto no se ejercita luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Dejar a las personas sin el castigo debido, lo único que promueve es más mal, más mal, más mal. Porque igual, si hagamos males, nunca vamos a ser castigados. Entonces, para evitar la violencia entre las sociedades, para evitar el asesinato indiscriminado en las sociedades, para evitar el sometimiento indiscriminado en las sociedades, Dios estableció la autoridad civil, ejerzan la pena de muerte. Y ustedes verán que la gente va a pensarlo más de una vez para quitarle la vida a otro. ¿Sí, hermanos? Bueno, si no les parece, no importa, porque eso es lo que dice Dios. Es lo que dice Dios. Versículo 7 para ir ya aterrizando, hermano. Vamos a ir aterrizando, dice. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Noten que repite la comisión con la que empezó el versículo 1. Entonces, le manda una comisión, le da esa bendición y la repite. Pero lo que está dentro, que es todo lo que hemos visto, es Dios proveyendo las circunstancias, las condiciones para que ahora Noé con sus hijos, la nueva humanidad, cumplan lo que Dios les está mandando. Dios les dio alimento para que estén bien nutridos. Dios pone fundamentos para proteger la vida humana
Ahora, ya Noé con sus hijos tiene las condiciones para que él cumpla el mandato de multiplicarse. Y así hasta hoy. Amén. Amén. Como conclusión, hermanos, dijimos al principio que esta sección es hablándonos de que Dios es un Dios que trae los nuevos comienzos. Incluso cuando Dios juzga a la tierra por su corrupción, porque es de donde venimos el juicio por el diluvio, en su gracia Él le da continuidad a su reino en la tierra, haciendo un nuevo comienzo con Noé, con la familia de Noé y con los animales que estaban con él en el arca. Dios establece los fundamentos que garantizan el desarrollo y la multiplicación de la nueva humanidad, pero con un propósito en el fondo, lo dije al principio, con el propósito de no dejar caer a tierra su promesa. Vendrá una simiente que va a curar el mundo del pecado. Noten esto, el juicio por el diluvio limpió la tierra de la maldad. Aún así Dios salvó un remanente por gracia, porque es por gracia, para que comenzara un nuevo mundo. Pero lo que nos dice Moisés es que Dios sabe que el pecado continúa en la tierra, porque Noé y sus hijos tienen pecado. Y más adelante vemos que se va a evidenciar. Lo que nos dice, hermanos, que Noé claramente es un tipo de Jesucristo. Es verdad, Noé es un nuevo Adán que representa la raza humana. Él es la simiente o viene de la simiente de esa mujer. Él es caracterizado como varón justo, perfecto en sus generaciones, que anduvo con Dios y que obedeció a Dios todo lo que le mandó. Una persona en la cual Dios iba a traer un nuevo comienzo, pero vemos pronto que la humanidad vuelve a caer en esa espiral destructiva que lo caracteriza por el pecado. Por eso Él es apenas un tipo, porque el verdadero Salvador es Jesucristo, el más grande que Noé. A través de Jesucristo, el único Hijo de Dios, Dios ha comenzado un nuevo mundo. Por eso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Con la resurrección del Señor Jesús, Dios ha inaugurado su nuevo reino, la nueva vida para todos los que le tengan fe y arrepentimiento en Él. Y tienen la esperanza de que en su segunda venida establecerá la nueva creación, libre de la esclavitud, de la corrupción, del pecado. Dios, hermanos, es el Dios de los nuevos comienzos. Hizo un nuevo comienzo con Noé. También hizo un nuevo comienzo cuando a través del juicio de la deportación a Israel trajo un remanente del exilio. Y Dios, hermano, muestra su nuevo comienzo, su más grande nuevo comienzo con Jesucristo, trayéndonos a la vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Está su vida caóticamente destruida por responsabilidad tuya, no le eches la culpa a otra cosa, pero por pecado. Ven a Jesucristo para que haya un nuevo comienzo en Él. Otra aplicación que podemos entender de esto es que ahora entendemos o debemos entender la santidad de la vida, hermano. La Biblia nos enseña que debemos apreciar, primero vimos la vida animal. No debemos matar animales por placer, gusto o por vagancia. Matar perros, gatos, ni nada de eso. Solamente u otros animales, la Biblia enseña que solamente es posible para el mantenimiento, comer o por supuesto cuando ellos ponen en peligro la vida del hombre. Pero si nos enseña Dios que debemos tener o considerar la santidad incluso de la vida animal, también debemos entender que mucho más importante es la vida humana. Y eso significa que debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para cuidar la vida humana. Tanto la nuestra como las de otros también. Es más, hermano, usted podrá decir,
Bueno, pastor, yo no he cometido ese pecado, porque yo no le he quitado la vida a ningún ser humano. Bueno, la Biblia enseña, o el Señor Jesucristo, el mejor intérprete de las Escrituras, nos enseña cuál era el sentido de estos mandatos de Dios. En Mateo 5, 21 y 22 se nos dice, Cristo expresa lo que Dios procuraba con este mandato. Y en Mateo 5, 21, 22 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, que es tonto, imbécil, quedará expuesto al infierno de fuego. Si quitarle la vida a otro ser humano es comportarse como Caín, y aquí dice, repite, el que le diga necio, fatuo, o se enoje contra su hermano, o sea, está cometiendo el pecado de Caín, va a ser expuesto al infierno de fuego. La ira de Dios está sobre esa persona. ¿Quién de los que están en este salón nunca ha sentido una molestia por una persona? ¿Qué nos está diciendo esto? Que ante la ley de Dios somos culpables de este pecado. Pero Dios te lo hace ver así para que comprendas que necesitas un Salvador. Jesucristo te puede perdonar tus pecados y hacerte nueva criatura. Como lo enseña el Catecismo Bautista en su pregunta 72. ¿Qué se exige en el sexto mandamiento? El sexto mandamiento es no matarás. La respuesta, que hagamos todos los esfuerzos legítimos para preservar nuestra vida y la vida de los demás. Hermanos, de forma bastante práctica, eso también incluye ser prudentes en nuestra manera de vivir, ser prudentes en lo que comemos y en lo que bebemos. Si el médico le ha dicho, hermanos, que hay una comida que a usted le está haciendo mucho daño, usted está incurriendo en este pecado al no mantenerse lejos de esa comida, o de esa bebida, o de esa sustancia. Porque usted, o todos nosotros, se nos ha mandado a cuidar la vida. Es un regalo de Dios, es la santidad de la vida. Eso significa que debemos evitar todo hábito que sea nocivo para la salud, todo hábito, toda cosa que impacte de forma muy negativa a la salud. Me refiero al uso de drogas o al uso de cualquier otra cosa que realmente lo está deteriorando considerablemente. Eso significa que debemos cumplir con los tratamientos médicos, no ser negligentes. Una cosa es no tener el dinero, y eso es providencial para yo comprarme ese tratamiento. Pero si lo tengo, debo ser responsable en hacer lo que Dios me ha permitido a través de la ciencia humana, la medicina, para yo cumplir con los tratamientos y cuidar la vida. Y obviamente la del prójimo que yo tengo a mi alcance. Eso implica que tengo que ser muy prudente en cómo me manejo. O por ejemplo, andar en un vehículo a alta velocidad porque estoy poniendo en riesgo mi vida y la de los demás. Es un pecado delante de Dios. Le hablo, por ejemplo, eso en general a todos. Pero déjenme decirle esto a mis hermanos que son médicos. Yo entiendo las dificultades de la salud pública. Es algo de verdad que se ha deteriorado muchísimo. Tiene 20 años o más deteriorándose. También entiendo la exposición diaria, continua, a la muerte, a la enfermedad. Pero mis hermanos médicos deben tener mucho cuidado de que el que estés de alguna forma en la primera línea de batalla, de que se insensibilice tu corazón y después actúas, digo porque lo he visto en médicos cristianos. Vaya al hospital a una emergencia y usted verá cómo pareciera que el pecado es enfermarse o estar mal. Y prácticamente te castigan por estar enfermo. Usted, digo a los que son creyentes, deben pedir la gracia del Señor porque a pesar de estar expuesto constantemente a todos esos males, por supuesto, no tener esa insensibilidad, sino saber que Dios te ha dado herramientas de conocimiento, de estudios
para que cuides la vida de tu prójimo y utilízala para la gloria de Dios. Hay un reto especial en nuestra época, porque vivimos en una época donde se promueve la cultura de la muerte. Todo es muerte, todo es cultura. Culturalmente se busca legalizar la eutanasia y también la legalización del aborto. Nosotros, como creyentes, en obediencia al mandato divino, debemos rechazar todo eso. Amén. Pero por último, hermanos, sí, es verdad. De todo esto, nosotros debemos amar y apreciar y considerar la santidad de la vida. Pero debemos entender que no es nuestro respeto por la vida lo que va a salvar al mundo. No es el oponernos a cualquier iniciativa como esta de legalizar el aborto, la eutanasia, que debemos hacerlo. Lo que salvará al mundo es el Señor Jesucristo. La única esperanza para la humanidad es Cristo el Salvador. Ven a Él y recibirás misericordia. Huye de Él y recibirás el juicio de Dios. Soberano Señor, muchas gracias por el tiempo que nos has permitido estar acá en tu casa para hablar de tu palabra y lo que quieres de nosotros. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, quien a precio de nuestra vida dio la de Él para que nosotros fuéramos vivificados en Él. Te amamos y te adoramos, Señor, agradecidos. Gracias, Señor. Yo especialmente te doy gracias por el don de la vida. La gloria sea honra para ti en el nombre de Jesús. Amén.